Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, quiero darle la bienvenida de nuevo a este domingo, domingo para compartir todos, estar allí unidos a través de la red, separados por la distancia, pero estamos en el espíritu muy unidos. Yo sé que todos estamos allí conectaditos y bueno, quiero agradecerles por sacar este espacio para escuchar una palabra de parte de Dios. Bueno, así que lo primero que vamos a hacer es colocar este tiempo delante de Él. Él es el dueño de nuestros tiempos, así que vamos a hacerlo. Allá donde están, yo les pido que me apoyen en oración. Vamos a pedirle que sea Él hablando. Padre, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en esta mañana seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos estar apercibidos del cuidado que tú has tenido con nosotros, que tienes, que estemos apercibidos de cuál es tu voluntad para nosotros en este tiempo. Te pedimos que nos enseñes en qué tiempo estamos. Te pedimos, Señor, que nos muestres en dónde nos quieres a cada uno de nosotros. Tú tienes un lugar y un espacio para cada uno. Como cuerpo de Cristo hay un lugar para cada uno de nosotros. Pero también, como hijo tuyo, tenemos un lugar aquí en la tierra, en nuestros trabajos. Hay un propósito. Permítenos, Señor, reconocer ese propósito para nosotros. Cuanto más en este tiempo que nos has llamado a estar recogidos, a estar guardados y resguardados en tu presencia. Yo te pido que aprovechemos bien el tiempo, que podamos, Señor, buscar tu rostro como nunca antes lo hemos hecho, Señor. Que podamos conectarnos con tu iglesia en toda la tierra, por medio, Señor, de tu Espíritu, de tu palabra. Te doy gracias en esta mañana por cada persona que nos va a escuchar desde lo último, desde los extremos, desde lo último de la tierra. Sabemos que habrá quien escuche, Señor, este mensaje. Por eso te alabamos, te bendecimos y te reconocemos como el Dios, el Rey, el dueño de este espacio y de nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les quiero contar un testimonio antes de comenzar la conferencia. Este testimonio tiene que ver con que hace 8 días, antes de comenzar la enseñanza, yo le dije a Glorita, la persona que nos ayuda, le dije, Glorita, este mensaje va a llegar hasta lo último de la tierra. Pero no me imaginé yo me lo imaginaba en muchos sentidos. Tal vez este mensaje va a ser replicado. Seguramente muchos de los que escuchen el video van a querer compartirlo con otras personas. Y bueno, así pasó. La sorpresa es que al final de la conferencia me doy cuenta que no mucha gente lo vio. Digo, tal vez 60, no sé, 70 personas, por lo menos en vivo. Así que yo digo, bueno, yo pensaba que iba a llegar hasta lo último de la tierra, este testimonio o esta conferencia, esta enseñanza que el Señor nos regaló en este día. Parece que me equivoqué. Así que al día siguiente, el lunes en la madrugada, yo me levanto, mi devocional, busco al Señor, empiezo a orar, estoy leyendo la palabra, de pronto se me ocurre mirar un mensaje que me entra a esa hora, tal vez 5 de la mañana, 5:30, no sé, o al menos a esa hora lo vi. Y ese mensaje se los quiero compartir. Perdónenme un segundo, aquí dice, este es el mensaje que recibo, 5:30 de la mañana. Profesor, buenas noches, no sé si se acuerda de mí. De hecho, creo que la persona está viendo el video en este momento. Quiero darle un saludo, Valentina, un saludo. Gracias por conectarte con nosotros y sobre todo gracias por conectarte tú y tu familia con la voluntad de Dios. Así que con tu permiso lo voy a leer. Profesor, buenas noches, no sé si se acuerda de mí, pero fui alumna suya en la Universidad de Caldas hace ya algunos años. Quería agradecerle por los videos que realiza para acercarnos a Dios. Yo ahora en Nueva Zelanda y junto con mi esposo y mi hermana estamos pendientes de cada una de sus enseñanzas. Mil gracias, mil bendiciones y que Dios lo siga iluminando en esta bella labor. Me pareció muy especial. Justamente había dicho, y eso es del Espíritu, no es algo que saliera de mí.
no lo había dicho antes, no recuerdo haberlo dicho o haberlo considerado, que un mensaje fuera a llegar justo hasta lo último de la Tierra. Pues me da la impresión de que Nueva Zelanda queda un poquito más allá de lo último de la Tierra, está al otro lado. Y recuerdo que hace 8 días también, al final, yo sentí de parte del Espíritu que quería sanar personas, que orara a través de la videoconferencia, y así se hizo, no sé si recuerdan. Pues ella continúa contándome. Perdónenme, yo leo aquí el mensaje. Déjeme decirle que su oración por la sanidad me mejoró mucho. Hoy me había levantado muy indispuesta con un dolor horrible de garganta, y en el momento en que puse mi mano para realizar y recibir su oración, el dolor y la inflamación se fueron. Quedé sorprendida. Bueno, Dios no está perdiendo el tiempo. Dios está actuando a través de todos aquellos que nos dejemos usar. Y yo sé que usted se está dejando usar, yo sé que aquello que hemos recibido de gracia también lo daremos de gracia. Estoy convencido que Valentina misma, allá en Nueva Zelanda, su esposo, su hermana, todo lo que han recibido lo están dando de alguna manera u otra, ¿sí? Porque el solo hecho de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, eso es una forma de darle gloria a Dios, y que tal vez es la más directa, una de las más efectivas e importantes. Y yo les cuento este testimonio para la gloria de Dios. No podía yo saber que esto iba a pasar, pero el Señor me sorprende al decirme, sí, efectivamente el mensaje llegó hasta lo último de la tierra. Y todo dentro del contexto de que este mensaje se predicaría hasta lo último de la tierra, y posteriormente entonces vendría el fin, se predicaría en toda la tierra. Y es que hemos venido estudiando los tiempos. Recuerden que hace 8 días hablábamos, estudiemos los tiempos en que estamos. ¿Cuáles son los tiempos en que estamos? Es de vital importancia estar alineados con los tiempos de Dios. No podemos darnos el lujo de estar desprevenidos, despistados, en un tiempo en donde cosas definitivas están sucediendo en la tierra. Estos no son tiempos cualquiera, son tiempos para estar a cuentas con Dios. Así que les voy a hacer un corto resumen de lo que vimos hace 8 días. Hablábamos de cómo los discípulos de Jesús le preguntaban, bueno, ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos? Sí, recuerden que la pregunta que ellos le hicieron a él fue, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Ellos sabían de primera mano, y Jesús no les refutó cuando ellos dijeron que va a haber una venida, la venida de Jesús. Pero ¿cuáles serán las señales de que tu venida está cerca, que tú ya estás en camino, que ya vienes por tu pueblo? Y es allí cuando Jesús empieza a darles las siguientes, llamémoslo ideas, empieza a darles las siguientes señales. Él dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y eso fue lo primero que se cumplió no mucho tiempo después. En el año 70 después de Cristo, unos 40 años tal vez después de que Jesús muere y resucita, vino una gran destrucción. Los romanos destruyeron el templo israelita, el templo de Herodes fue destruido. Y resulta que el templo contenía muchísimo oro, piedras preciosas. Así que cuando el templo fue destruido, muchos posteriormente, tratando de sacar algo del oro que había allí, porque el lugar fue incendiado, el oro se fundió y se fue entre las piedras en las partes subterráneas. El lugar fue revolcado de tal manera que no quedó piedra sobre piedra. Ellos estaban buscando el oro que había allí en el templo, que había grandes cantidades. Y ahí se cumple la palabra que Jesús dijo, de cierto os digo, que no les quepa la menor duda, que no va a quedar allí piedra sobre piedra. Todo será removido. No va a haber, y literalmente se cumplió. ¿Sí? Luego también nos da otras indicaciones, que en los tiempos finales, las señales de los tiempos finales, involucran el hecho de que vendrían personas haciéndose pasar por Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el enviado de Dios.
Y dice que también oiríamos de guerra, rumores de guerras. Ustedes recuerdan que hablamos de esto, que Jesús dijo: no se turben por esto porque es necesario que estas cosas acontezcan. Sin embargo, tengan en cuenta que aún no es el fin, ¿sí? También habló de que se levantaría nación contra nación. Pocas veces habíamos escuchado de tantas guerras. No, nunca ha parado, de lo que hace que yo recuerdo de haber guerras, y es siempre una nación contra otra. Hay una guerra permanente que la llaman la Guerra Santa entre Israel y el pueblo musulmán. Pero esa guerra empezó en el año 48, después del año 48, cuando Israel es regresado a su lugar de origen, a sus tierras. Ya hablaremos un poco más acerca de esto, pero la nación contra nación se levantaría, reino contra reino. También nos anuncia que habrían pestes, habrían hambres y terremotos en diferentes lugares. Nadie es ajeno a las hambrunas que ha habido en Etiopía, en muchos lugares en África. Aún en Colombia se habla, aún en Colombia sabemos que en el Chocó, en partes de la Guajira, ha habido hambrunas, terremotos en diferentes lugares. Los terremotos se han ido incrementando en intensidad y se han incrementado también en frecuencia. De esto Jesús dijo: estos son solamente principios de dolores. Algunos dirían: no, esto es el Apocalipsis, esto. Pues digamos que son los inicios, empezamos a vislumbrar lo que se acerca. Estos son principios de dolores. Entonces dice que después de esto, cuando él dice entonces, en Mateo 24:9 dice: luego los entregarán a tribulación. Luego de esto, lo que podemos esperar es que viene una persecución a la iglesia, ¿sí? Todo el mundo va a tener, el mundo que no está conectado con Dios, que no está interesado en las cosas de Dios, que se han convertido en enemigos de Dios, van a arremeter contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, por causa del nombre de Jesús. Porque tú puedes predicar lo que tú quieras. Tú puedes hablar de Mahoma, tú puedes hablar de Buda, tú puedes hablar de Hare Krishna, tú puedes predicar lo que tú quieras, metafísica, yoga, todas las ciencias orientales, y nadie te va a ver con malos ojos. Pero cuando tú predicas a Jesucristo, ahí sí vas a encontrar que va a haber una gran oposición. Dice que muchos tropezarán entonces, después de que venga esa oposición, muchos tropezarán y aún se entregarán los unos a los otros. Y seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. También dice que muchos falsos profetas se levantarían y que engañarían a muchos. Y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Hace 8 días hablábamos de todas estas cosas. Esto es sencillamente un resumen que le estoy haciendo acerca de la palabra que compartimos hace 8 días. Pero dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, es un asunto de perseverancia. Las persecuciones van a venir, situaciones se van a presentar, pero Jesús dice: es necesario perseverar. La salvación va a venir por perseverar en lo que ustedes han escuchado de mí, por perseverar en la fe en Jesucristo. Ya ahí en Mateo 24:14 habla de que este evangelio sería predicado en todo el mundo y que posteriormente entonces vendría el fin. Esa sería la señal del fin. Nosotros diríamos, y hace 8 días hablábamos de que los medios están, los recursos están. Tenemos la tecnología a través del Facebook, ustedes lo vieron a través del testimonio, este mensaje pudo llegar hasta lo último de la tierra. A alguien que está por allá muy lejos, a una familia que está por allá muy lejos, llegó este mensaje. Sin embargo, hay sociedades muy cerradas con respecto al evangelio. Hablemos del Medio Oriente. El Islam, por ejemplo, es una religión muy cerrada, es una religión que no permite la elección. Ellos no pueden elegir por sí mismos seguir a Jesús o seguir a Mahoma. Ellos tienen que seguir a Mahoma, tienen que seguir a Alá. Ellos no pueden tomar una decisión por voluntad propia. Una vez que se hace musulmán, no existe la posibilidad de que la persona se retire y cambie de fe. A ellos no les es permitido. Obvio, este cambio ha venido sucediendo que algunas personas, algunos musulmanes, han venido aceptando
han venido recibiendo a Jesucristo luego de situaciones muy puntuales, luego de encuentros personales con Él, con Jesús. Gracias. Así que en ese lugar podemos decir que aún el Evangelio no ha llegado. Muchos han experimentado ese encuentro personal con Jesús, donde Jesucristo mismo se les ha manifestado en persona. Muchas personas han dado testimonio de cómo Jesucristo, el Mesías, les ha hablado y les ha dicho: yo soy el verdadero Dios, yo soy tu Señor, yo soy el Señor. Pero no es la generalidad. Así que aún falta que el Evangelio llegue hasta esos lugares. Disculpe. De modo pues que dice allí, luego habrá en Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis, aquí nos está hablando Jesucristo mismo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ustedes saben que están los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos no creen en Jesucristo. De hecho, no aborrecen a Jesucristo. Los judíos ortodoxos dicen que el Mesías aún no ha llegado. Para nosotros el Mesías llegó hace 2000 años. Y es real. No digo para nosotros. Las Escrituras hablan de que el Mesías vino hace 2000 años. Para ellos aún no ha llegado. Ellos no consideran el Nuevo Testamento como parte de la Biblia. Pero algunos de los judíos ortodoxos han tenido encuentros personales con Dios, con Jesús, y han podido recibir el mensaje de salvación. Diríamos, entonces, ¿cómo pueden los judíos ortodoxos llegar a conocer a Jesucristo si ellos no tienen el Nuevo Testamento? Pues sucede que hay un libro en el Antiguo Testamento que es Isaías, y el capítulo 53 describe perfectamente aquel Mesías que habría de venir y cómo habría de padecer, y por quién lo haría, y cuál sería el resultado de ese padecimiento. Así que ahí está claro, solamente que a ellos no les permiten leer ese capítulo, pues ese capítulo habla claramente de Jesucristo, quien habría de venir 700 años después. Jesús, el cumplimiento de ese capítulo. Ahora él mismo personalmente está diciendo lo que estamos hablando acá. Dice que habrá entonces gran tribulación. Ahora, como el pueblo de Israel aún no conoce y no ha recibido al Mesías, ellos están a la espera del Mesías. El problema fue que llegó el tiempo de su visitación y no lo reconocieron. Jesús lo manifestó así. Ustedes no reconocieron el tiempo de su visitación. Yo vine a visitarlos. Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo aquí, pero ustedes no le reconocieron. Y ese es el mensaje que ahora enviamos a través de estas redes a todo el mundo. No se pierdan el día de su visitación. Jesús te está visitando hoy. Jesús está visitando tu casa. Jesús está visitando tu hogar, tu empresa. Jesús ha visitado tu vida. No dejes pasar el tiempo de tu visitación. Jesús lloró antes de decirlo. Y aquí, entonces, los judíos ortodoxos, cuando venga ese Mesías, porque va a venir un Mesías, pero no va a ser el Mesías, Jesús el Salvador, va a ser un falso Mesías. Y a él entonces le abrirá la puerta y entonces él se sentará en el templo que están a punto de construir. Los que quieran investigar un poco más acerca de esto pueden ir a una página que se llama El Instituto del Templo. Y ahí muestra con lujo de detalles cómo el templo ya está listo para ser construido, el tercer templo. Y en ese tercer templo, ahí se va a sentar un sumo sacerdote. Y allí se va a sentar, dice allí, en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo es el templo, cuando vean allí en aquel lugar la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
En otras enseñanzas hablaremos de qué habló el profeta Daniel. Y dice, el que lee, entienda. Entonces ellos le van a dar la bienvenida a este falso profeta, una persona carismática, una persona con dones y talentos, una persona que aún hará milagros. Dice, es una abominación desoladora. No recibieron al verdadero Mesías, van a recibir un falso Mesías. Y luego dice ahí el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Piensen algo que haya sido una gran tribulación en el mundo. La peste bubónica, la peste negra, el diluvio universal, el mal llamado holocausto, el holocausto nazi. Yo le digo, eso fueron grandes tribulaciones, pero las escrituras dicen que la tribulación que vendrá no se podrá comparar con eso. Dice, es una tribulación cual no ha habido, ni habrá jamás. En ello son claras las escrituras. Y entonces Jesús dice, si aquellos días no fuesen acortados, entonces ninguno podría ser salvo. Ninguno sería salvo. Imagínense la proporción de aquella tribulación. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, vamos que Jesús está allí, vamos que Jesús está allá. Hay un hombre que dice que es Jesús, que vino a librarnos de esta gran tribulación. Dice, no lo creáis, no creas eso, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Vendrán falsos cristos y falsos profetas. Australia, averigüen, pueden mirarlo en internet. En Australia hay un hombre que dice ser Jesús y tiene una gran cantidad de seguidores y seguramente hace milagros y prodigios. Jesús dijo, no lo creáis, porque es un engañador, es un falso Cristo y es un falso profeta y hará grandes señales. ¿Se recuerdan que hubo un hombre en República Dominicana que decía ser Jesús? Ahora su esposa él muere de cáncer, o sea, no era Jesús, muere de cáncer. Ahora su esposa dice que ella es Lisbeth, el padre, que ella es el padre. Así que está escrito, muchos engañadores vendrán. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y quién va a creer eso? ¿Quién le va a creer a esta mujer que ella es Dios Padre? Pues usted no se imagina la cantidad de seguidores, los miles, los cientos de seguidores que esta persona tiene. Y dice que de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y aquí Jesús dice, no les extrañe porque ya se los he dicho antes. En este momento estamos viviendo en un tiempo definitivo para la humanidad. En este momento hace muchos años se ha venido planeando un orden mundial, un nuevo orden mundial. Pídale al Señor que lo acompañe. Si usted quiere revisar un poco sobre el nuevo orden mundial, hay mucha información en internet, pero pídale al Espíritu Santo que sea Él el que lo guíe a través de todo lo que usted vea, que todo lo que usted reciba y examine, lo haga a través del filtro del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Hay un nuevo orden mundial que está en proyecto. El origen, bueno, hay unas élites mundiales que desde 1770 y algo más o menos empezaron a idear la manera de establecer un gobierno mundial. Lo que ellos llaman un nuevo orden mundial. ¿Qué tiene que ver esto con las escrituras? Recuerden que va a haber un anticristo y va a haber un falso profeta. Y ese nuevo orden mundial involucra que haya un gobernante. Se va a buscar un idioma, se va a buscar una sola moneda, se va a buscar una sola religión que acapare todas las demás. Y eso es parte de un nuevo orden mundial. Pero fíjese la palabra orden. Para que haya un orden, tiene que ser que haya habido un gran desorden. Y estamos en esos tiempos en donde hay un gran desorden mundial, hay caos, hay guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay hambrunas, todas estas cosas
están allí juntas. Estamos en el tiempo propicio para que aquellos que han ideado ese nuevo orden mundial lo puedan llevar a cabo. En las Naciones Unidas, desde allí, desde aquel lugar, son muchas las leyes que se han dictaminado y que han sido mundial, han sido a nivel mundial. El nuevo orden mundial empieza a consolidarse con la Liga de las Naciones, poco antes de la Organización de las Naciones Unidas. Luego ya las Naciones Unidas. ¿Unidas para qué? ¿Unidas para qué? Fíjense que las leyes que nosotros conocemos actualmente, estas leyes que van en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios, son, podemos llamarlos mundiales, universales, porque desde las Naciones Unidas se declara el destino para los países. Desde allí, ¿quiénes están detrás de esto? Ni siquiera los países son tributarios de las Naciones Unidas, son millones que ustedes no se alcanza a imaginar, incalculable en pesos, millones de dólares que las naciones tienen que pagar para poder ser parte de esa organización. ¿Y qué recibe a cambio? La imposición de sus doctrinas, la imposición de sus ideologías, la imposición de sus leyes, y usted lo puede corroborar cuando usted va a los movimientos que están teniendo lugar allí en Argentina, en los países de América Latina, en Europa. Ustedes ven que todo es cortado con la misma tijera, todo tiene el mismo contenido, el mismo sentido y lleva en la misma dirección. La Declaración de los Derechos Humanos, todo esto sale de allí, pero ustedes saben todas las aristas que esto contiene. No vamos a profundizar en esto, que no es nuestro tema, pero sí tiene que ver, porque es parte de los tiempos en que estamos. De allí es donde se va a implantar un nuevo orden mundial. Si ustedes miran un poco, es un hecho. Cuando la Biblia dice que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá gran destrucción. Si usted coloca en YouTube la expresión paz y seguridad, usted va a darse cuenta que muchos presidentes y personas muy reconocidas a nivel mundial utilizan esa expresión, paz y seguridad. Otra señal que quedó escrito allí, esa señal la dio Pablo, creo que está en Tesalonicenses, me parece, y es que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá gran destrucción. Mírenlo en YouTube y escriban paz y seguridad, y se van a dar cuenta que desde el Papa, los presidentes, todo el mundo ahora está hablando de paz y seguridad. Y si usted ingresa a la página de la ONU, va a encontrar un gran título allí que dice paz y seguridad. Y la ONU representa la unidad de todas las naciones. Así que seguimos allí. Entonces en Lucas 13:6 vemos una parábola que Jesús dijo y que involucra al Estado de Israel. Esa parábola dice así, dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Israel es la viña del Señor, es el pueblo de Dios. Y Dios espera que aquello en lo cual Él ha sembrado, pues dé fruto. Ningún labrador sembraría por el solo gusto de sembrar. Dios llamó a Israel para ser su pueblo. Esta es mi tierra, este es mi pueblo. Así que dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra también? Entonces él respondiendo, dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dale una oportunidad. Vamos a abonarla, vamos a trabajar en ella, a ver qué pasa. Vamos a darle tiempo, vamos a darle este año. Es un tiempo de gracia para la higuera. Y aquí está hablando muy puntualmente Jesús acerca de Israel, la higuera. Israel es la higuera. Así que si Israel es la higuera, vamos a podernos
ubicar en contexto la siguiente palabra. Miremos qué dice en Mateo 24:32. Ahí dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Fíjense en la higuera, recuerden que la higuera es el pueblo de Israel. Y les dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera, que es Israel, está recién nacida. La higuera, que es Israel, estuvo sin patria por 2500 años aproximadamente. 500 años antes de Cristo ellos fueron exiliados y ellos estuvieron, no tuvieron patria, no tenían un gobierno. Ellos estaban sometidos a los diferentes imperios y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era el imperio romano. Así que ellos no tenían patria, no eran una nación. Eran un pueblo, pero no eran una nación establecida. Habían sido sacados de sus tierras, las tierras que les pertenecían legítimamente porque Dios así lo había estipulado. Pero Dios mismo había profetizado sobre esa higuera que no había dado fruto, que la había de dispersar por todo el mundo. Y así sucedió. Cuando recordamos el holocausto nazi, los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Y a donde quiera que estaban los nazis, ellos me iban exterminando judíos que no estaban en su tierra, estaban en esos países extraños. Ellos estaban como inmigrantes. Muchos de ellos habían nacido allí, pero su cultura, ellos habían atesorado su cultura, no habían dejado lo que Dios había establecido para ellos se perdiera. Ellos siguieron, aún el idioma fue rescatado después, pero ellos permanecieron en su cultura, una cultura cerrada, a pesar de que estaban en medio de otras naciones. Así que aprendan de la higuera esta parábola. Cuando su rama ya está tierna, ahora en el año 1948, cuando Alemania pierde la guerra, los judíos son rescatados, pero no saben qué hacer con ellos. En ningún país los quieren recibir. Los montan en un barco y donde quiera que van les dicen no, aquí no, aquí no. Así que las Naciones Unidas, en ese momento, algo providencial, Dios utiliza esa organización para que le devuelvan la tierra a Israel. De hecho, del 100% de la tierra que le correspondía, les ofrecieron el 60% más o menos, y finalmente terminaron entregándoles solamente el 13%. En el año 48, entonces Israel vuelve a ser nación de manera milagrosa. Así que aún está profetizado que nacería una nación en un solo día, pues así se cumplió. En un solo día, el país que no era país volvió a ser una nación. Estamos hablando que eso fue en el año 48 y han pasado 60, 70 años, han pasado 70 años desde entonces, 72 ahora, y en esos 70 años se convirtió en una de las naciones más poderosas de la tierra. Exportan alimentos a todo el mundo, son no solamente alimentos, exportan, imagínense que tomaron el desierto y lo convirtieron en un lugar floreciente, desde donde exportan comida, lo que era un desierto. Han sido inventores de tecnologías que hoy utilizamos a diario, como los celulares, el internet, el Facebook. Judíos han sido los protagonistas, una nación tan pequeña, diminuta, tan atacada, tan asediada, todo el tiempo han estado en función de defenderse, porque sus enemigos no los dejan descansar. Y a pesar de eso, han podido prosperar y han podido compartir de esa prosperidad con el resto del mundo, porque tienen la bendición del Altísimo. Así que esa es una de las señales. Sí, Israel tiene 70 años. Es una nación muy joven. Pero también sabemos
por las Escrituras, según lo decía David, que una generación dura entre 70 y 80 años. Dice que de la higuera prenda, cuando la rama ya está tierna y brotan las hojas, hoy es una nación floreciente. Sabed que el verano está cerca. Esa es una de las señales que Jesucristo mismo nos dejó. Dice, así también ustedes, cuando vean estas cosas, ustedes, nosotros, ahora tenemos la posibilidad de verlo. Todos tenemos acceso a las noticias y sabemos en qué punto está Israel. Cuando ustedes vean estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. La venida de Jesús está cerca. La venida de Jesús. Recuerdan que hace 8 días decíamos, cuando ellos se quedaron mirando a Jesús partir y perderse allí en medio entre las nubes, ya no pudieron verlo más, y 2 hombres con vestiduras resplandecientes se acercan. ¿Por qué están mirando al cielo? Aquel Jesús que ustedes han visto partir al Padre, asimismo vendrá en las nubes. Podemos esperar, y las señales que Jesús está dando de su venida también están aquí. Cuando estas cosas empiecen a suceder, sabed que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación de la cual está hablando, la generación de la higuera, el pueblo de Israel. Esa generación que nació como nación no pasaría. Los más jóvenes ya están ancianos, son los últimos que quedan. No pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Y dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, ni siquiera, dice, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que esta es otra señal. Muchos han profetizado, el día de la venida de Jesús va a ser tal día, o el día del fin del mundo es tal día. Los tales eran falsos profetas. Los tales son falsos profetas. Jesús dijo, nadie lo sabe. Y el que diga que lo sabe es un mentiroso y está haciendo a Jesús mentiroso, y Jesús no lo es. Si alguien les dice, en tal fecha el mundo se va a acabar, que los mayas profetizaron que en el 2012 se iba a acabar el mundo, ¿se acabó? No. Jesús dijo, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo mi Padre. Israel es la única nación que después de 2500 años sin gobierno ni territorio, se convirtió en nación, y es una nación independiente. En Primera de Tesalonicenses, el Señor nos avisa acerca de su venida. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo sé que algunos de los que están escuchando esta conferencia nunca se les había ocurrido, nunca les habían dicho que Jesús vendría por su iglesia. Pues está ahí escrito. Como está escrito que Jesús es el Mesías, y como está escrito que murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre, y todos creemos que eso es verdad, ¿por qué habríamos de creer que esto no es verdad? Escrito está, lo veremos y seremos arrebatados juntamente con Él y nos encontraremos con Él en las nubes. Dicen las Escrituras, las mismas que decían que vendría un Salvador, que un niño nos sería dado, Consolador, Padre omnipotente, Consejero, admirable, y se cumplió fielmente en Jesucristo. Y el mismo Jesucristo profetizó que del templo no quedaría piedra sobre piedra, y se cumplió fielmente. El mismo que dijo que en estos tiempos Él vendría por su iglesia, que ocurrirían estas cosas de las cuales los que están escuchando y yo somos testigos, que son reales.
Estamos en el tiempo definitivo para la iglesia de Jesús. Este es el tiempo. Vamos a ser arrebatados. ¿Por qué habríamos de desechar esto tan valioso, tan importante? Si esta es la esperanza del pueblo de Dios, ¿por qué mantenerlo oculto? ¿Por qué mantenerlo alejado del conocimiento del pueblo de Dios que necesita estar apercibido de que Dios, de que Jesús, el que ama a su iglesia, el que la compró con su sangre, dijo, un día yo voy a venir por mi iglesia, mía es, la voy a arrebatar para mí? ¿Por qué habría de ocultar eso al pueblo de Dios? Pues yo no lo puedo hacer y por eso se los comparto en esta mañana. Mateo 24:37 continúa. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Piensen cómo eran los días de Noé. Consideren qué estaba haciendo la gente orando. La Biblia habla que Noé era un hombre justo, pero había mucha injusticia. Las maquinaciones del corazón del hombre eran de continuo hacer el mal. Eso era todo lo que pensaba la gente. Todo el tiempo maquinando, negocios torcidos, violaciones, homicidios. Porque la venida del Señor será como en los tiempos de Noé, que Dios se hartó, no pudo más con esa generación maligna y perversa, cuyo corazón de continuo solo maquinaba el mal. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús. Cada uno estará en sus asuntos, algunos estarán, como hoy en día, disfrutando de su sexualidad, haciendo negocios. Y por otro lado, habla de cosas que son totalmente legítimas, comiendo, bebiendo, no emborrachándose, algunos estarán haciendo lo cotidiano, haciendo negocios, ¿sí? Lo cual no es malo. Estarán haciendo, casándose y dándose en casamiento, ¿sí? Lo cotidiano, pero no teniendo en cuenta a Dios. Lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, y no entendieron, no había entendimiento en ellos, hasta que vino el diluvio. Y lo que este hombre loco, que estaba construyendo un barco de unas dimensiones impensables, una cosa que ellos no conocían porque nunca habían hecho barcos, ese fue el primer barco, pues no había llovido allí, nunca había llovido hasta ese momento en ese lugar. Ellos nunca imaginaron que ¿qué iba a ocurrir? Este loco, ¿qué es lo que está haciendo allí? Y mientras él construía el arca, era testimonio y muchos seguramente se acercaron, oye, ¿qué estás haciendo? Y él seguramente les dijo, Dios va a venir a traer juicios, pero estoy construyendo un arca y casi creo que esa arca hubiera podido estar llena de gente en lugar de animales o junto con los animales, pero se llenó fue de animales. Porque el hombre endureció su corazón y ninguno quiso entrar a esa arca. Y aquí nos pone el ejemplo, dice, porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, a todos. Asimismo, dice, asimismo será la venida del Hijo del Hombre. Esa arca se llama Jesucristo. Él es esa arca, grande, lo suficientemente grande para que todo aquel que quiera subir a esa arca lo haga. No hay límite, no hay restricción. Lo único que te restringe es el orgullo, es la independencia de Dios, autosuficiencia. Pero de parte de Dios no puso límite. ¿Quieres venir? Solo ven, ponte a cuentas con Él. Entra en el arca. Dice que entonces entrarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, estad atentos, orad, buscad a Dios, escúchalo, lee la Biblia, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si Él es tu Señor, entonces vela, está atento, está atenta.
Pero debes saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Hay que estar atentos. Busquemos a Dios con mayor ahínco, con mayor deseo. Si no tenemos deseo, hablemos con Dios de eso. Señor, pon en mí más deseo. Necesito, Señor, conocerte más. Hay un lugar, en este tiempo, solo hay un lugar que es seguro en la tierra. Algunos quizás venden sus propiedades y se van para lugares que consideran seguros. Dicen, aquí nada nos va a suceder. Pero solo hay un lugar seguro y es en el centro de la voluntad de Dios. Es solamente en Él donde estamos seguros. En el arca. El arca era el lugar seguro. Todos los que iban en el arca se salvaron. Los animales, Noé y su familia, todos ellos se salvaron porque estaban en el arca. Todos los que estemos en Cristo vamos a ser guardados de la tribulación y vamos a ser salvados. Así que estemos preparados porque no sabemos a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Porque Él va a venir a la hora que no pensamos. Él dice, ni el Hijo lo sabe, solamente el Padre lo sabe. Y ahí Dios nos exhorta, dice, si tú eres un siervo fiel y prudente, entonces en Mateo 24:45, dice, al cual Dios, el Señor, puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Quién es el siervo prudente que lo hace? ¿Eres tú ese siervo prudente? ¿Eres tú esa sierva prudente? ¿Eres tú el hombre que ha tomado el liderazgo espiritual de su casa? ¿Eres tú la mujer que está buscando la voluntad de Dios, que es sabiduría, que aconseja a ese varón, que lo guía, que le ayuda, que le apoya, que es ayuda idónea? Dice, por tanto, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo Dios lo llama malo, dijera en su corazón, eso lo han venido diciendo hace mucho tiempo, el Señor se demora, quién sabe cuánto tardará en venir. Todavía falta mucho. Y en lugar de hacer lo que Dios le mandó a hacer, comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a dar cuentas. El hecho de que nuestro Señor se tardare no significa que nunca daremos cuentas. Si llega hoy daremos cuentas. Si llega mañana, en 10 años, en 20 años, en 30 años, una cosa es segura: todos tendremos que entregar cuentas a nuestro Señor. Así que velemos, guardemos. Jesús dijo, no os turbéis, pero también nos dijo, sean diligentes, no sean negligentes. No vayan a ser ese siervo negligente. Ustedes sean diligentes. Seamos diligentes en buscar el rostro de Dios, en cuidar aquello que Él nos ha dado, en proteger aquello que nos ha dado y aquellos que Él nos ha dado para proteger. Recuerden que hace 8 días hablábamos acerca de las vírgenes prudentes y las insensatas. Yo creo que los que están escuchando son parte de esas vírgenes sensatas, prudentes, que llenan sus lámparas con aceite, que buscan el rostro de Dios, que manifiestan la gloria de Dios a donde quiera que van. Porque un día vamos a entregar cuentas. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, Dios nos ha equipado, nos ha dado su palabra, ha testificado de qué es el plan, de cuál es el plan para su iglesia. Este tiempo no es un tiempo extraño para los hijos de Dios. Usted no se sienta aterrado por lo que está sucediendo. Usted sencillamente reconozca que lo que estaba allí escrito, lo que estamos viviendo, es lo que está escrito. Y si lo que está escrito ha sucedido fielmente hasta el día de hoy, ¿por qué no habrían de suceder las cosas que están escritas por venir? Así que, así como en los tiempos de Noé, nosotros vamos a estar como Noé, preparando esa arca. Porque en esa arca es donde se va a salvar nuestra familia, es donde se va a salvar nuestros vecinos. Así que
nuestra forma de servirle al Señor. Vamos a compartir lo que hemos recibido. Vamos a compartirlo. Predícalo como con tu vida, con un testimonio vivo y real. Con un testimonio real. Aún si te sientes incapaz de hablar de Dios, por lo menos comparte un mensaje como este. No dejes de compartirlo, compártelo. Yo veo a veces que aquí ministramos palabra de Dios, estamos ministrando la vida del Espíritu, y cuando a veces reviso porque quiero orar por las personas, cuando miro, no han compartido una o dos personas, no puedo creer que nos quedemos con un mensaje que es de vida. No podemos quedarnos con un mensaje que es de vida para nosotros. Necesitamos dar de gracia, dar gratuitamente lo que hemos recibido gratuitamente. No permita que el adormecimiento venga sobre su vida. Hay muchas cosas que están en nuestras manos hacer. Yo entiendo que hay dones que no son para todo el mundo, pero hay herramientas que Dios nos ha dado y ha dado la oportunidad de compartir de gracia lo que hemos recibido de gracia. En esta mañana yo quiero despedirle, bendiciéndolo con una oración y también exhortándole. Hay muchas cosas. Pregúntele al Señor qué puedo hacer para que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Recuerden que esa es una de las señales. Y sus hijos somos el instrumento en las manos de Dios para que ese mensaje llegue hasta lo último de la tierra. ¿Qué estás haciendo tú para que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra? ¿Qué estás haciendo? ¿O solo te limitas a mirar detrás de una pantalla? ¿Qué puedes hacer? Pregúntale a Dios. Dios tiene un llamado para cada uno. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no es estéril. Recuerden el mensaje de la higuera. Él vino a buscar fruto de la higuera y no lo halló. Tú eres como esa higuera, porque es que la higuera representa todo aquel que ha recibido de parte de Dios, todo aquel en el que Dios ha sembrado su palabra. Y Él espera que esa palabra que fue sembrada dé fruto. Él dice, yo no la quiero cortar, pero si me toca la voy a cortar porque no me está dando fruto. ¿Cuál es ese fruto? Hay un fruto del Espíritu que brota de nosotros, que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Así que ese fruto, al llevarlo allá afuera, va a producir mucho fruto para Dios. Y muchos van a poder conocer a Cristo por causa del fruto que estarán comiendo a través de tu vida. No te quedes con este mensaje, compártelo. Si te edificó, si este mensaje te ha alertado, si tú crees que es valioso, si tú crees que es de parte de Dios, no dejes de compartirlo. No te quedes con él. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Permítame bendecirle en esta mañana. Voy a extender mi mano sobre tu vida y yo oro yo te pido que hagas esto. Mira, hay algo que hay en tu corazón que tú estás buscando respuesta. Jesús es respuesta para sus hijos. Jesús es respuesta para ti. En todas las áreas, en salvación, en sanidad, en restauración, en tus finanzas, en todo, aún en los temores, aún en las angustias, si tienes depresión, Jesús es respuesta para ti. Y yo creo que no hay límite para Él. Así que, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo y vamos a confiar en que Él ya hizo por ti lo que Él iba a hacer? Ahora lo tuyo es creer. ¿Y cómo vas a probar que has creído? Tu vida va a probar, tus acciones, tu forma de vivir, tu carácter, va a probar que realmente tienes fe. La fe no consiste en decir, yo creo en Dios. La fe consiste en caminar como Dios dice que caminemos. La fe consiste en manifestar el carácter de Dios. Déjame ver tu fe por tus obras, más que por tus palabras. En esta mañana yo voy a orar por ti y yo te invito allá donde estás, inclina tu rostro y dirige tu mano hacia tu pantalla, la pantalla de tu smartphone o tu portátil o tu televisor o tu computador. Y vamos a creer que Dios va a actuar en esta mañana, porque el que escribió
Lo que acabo de leer también escribió que muchas señales Él haría a través de sus hijos. Y yo creo que Él va a hacer muchas señales a través de tu vida. Recibe en el nombre de Jesús la dirección del Espíritu Santo para que puedas caminar en la voluntad de Dios, para que puedas alinearte con su voluntad, para que todo lo que se esté saliendo del camino sea vuelto al camino. Yo oro para que venga un despertar sobre tu vida, un despertar espiritual, para que toda enfermedad se vaya de tu vida. Cualquier espíritu de enfermedad hoy se aparta de tu vida en el nombre de Jesús. Señor, toca a esa persona que está ya sufriendo enfermedad. Toca, Señor, a aquella persona que está afligida. Toca a aquella persona que hoy está deprimida. Y toda depresión hoy se va y es cambiada por la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Jesús llene tu casa, la paz de Jesús llene tu hogar, llene tu vida. La sanidad de Jesús, que es por el poder de la sangre suya, la cual Él dio por ti, toque tu vida. Y me pongo de acuerdo contigo también por aquella persona, aquel familiar que está enfermo. Enviamos la palabra de sanidad, palabra de restauración, y que en todo ello el nombre de Jesús sea glorificado. Este es el tiempo donde Jesús se manifiesta al mundo a través de sus hijos, y tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Déjale manifestarse a través tuyo, porque Él anhela tocar la humanidad para salvación, pero ha decidido hacerlo a través de tus manos y a través de las mías. Yo te bendigo tu casa, tu hogar, tu familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que tengan un feliz día, familia. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Muchas gracias. La semana entrante continuaremos hablando de este tema, si esa es la voluntad de Dios así. Feliz día, que el Señor los bendiga.